Antes de iniciar con nuestro contenido de la noche de hoy, queremos expresar nuestro pesar por la muerte de quien fuera un ídolo de multitudes, el campeón de la bolita del mundo, el luchador Jack Veneno, Rafael Sánchez, como fue su nombre real. Falleció la madrugada del pasado martes tras luchar por varios años con un cáncer de páncreas. Jack Veneno fue internado el pasado viernes 26 de marzo en la clínica Cruz Jiminián. El cáncer de páncreas había hecho metástasis en sus pulmones. Posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional del Cáncer, donde fue dado de alta tras presentar su cuadro de mejoría. Paz a su alma. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Frontal, yo soy Laura Guzmán y en el programa de hoy conozcamos muy de cerca un especial acerca del relevo en la política dominicana. Conozcamos quiénes son los protagonistas del relevo político aquí en Frontal. Creo que ese relevo político tiene que venir acompañado de perfiles que tengan capacidad de buscar soluciones. La sociedad dominicana ha cambiado bastante, no es la misma de hace 10 años. Nosotros los jóvenes vemos las cosas de una perspectiva diferente, queremos resultados. El PRM le abrió la puerta a nuevas generaciones en el liderazgo partidario. Creo que esa no es la realidad de ese partido. El problema fue que murió de éxito y no le dio paso al relevo. Dudo que el accionar de sus funcionarios lo esté ayudando de la forma correcta. Entiendo que tuvieron oportunidades grandes de hacer transformaciones en el país y no lo hicieron. Dentro de las distintas fuerzas políticas del país existe un sector que ha sido subestimado y aunque en las últimas elecciones ha dado un gran paso, continúan siendo para los partidos que ponen en ellos una responsabilidad mayor. Hoy en Frontal estaremos conversando con algunos de los jóvenes que han logrado ganar un espacio en la difícil carrera de la política. Los líderes políticos jóvenes siempre han sido una realidad. ¿Qué piensa Orlando Jorge Villegas acerca del relevo político en la República Dominicana? Yo creo que estamos viviendo un nuevo ciclo en la República Dominicana. Ese precisamente fue mi eslogan de campaña, porque en este periodo electoral pasado y ahora con el nuevo gobierno y nuevas autoridades, hay muchos jóvenes que han incursionado en la administración pública o en cargos electivos, como en nuestro caso y de muchos casos más de jóvenes. Y eso va a seguir creciendo y aumentando en la República Dominicana a medida que los partidos políticos vayan renovando su liderazgo, que yo creo que es algo ya que no tiene forma de echarlo para atrás en ningún partido político. Otros van más avanzados que algunos van un poco lentos, pero ya es inevitable que el relevo político se haga presente en todos los partidos, en los estamentos del Estado. Además que la sociedad dominicana ha cambiado bastante, no es la misma de hace 10 años. Las demandas de liderazgos más preparados, liderazgos jóvenes, son una realidad en la República Dominicana. Yo creo que es importante que el relevo político no solamente venga acompañado de jóvenes de edad, sino también de nuevas ideas. Yo creo que también es importante que haya una voluntad de diálogo y compromiso. Esta es una sociedad que busca perfiles mucho más sosegados, perfiles que no estén en esa politiquería o en esas controversias, ¿verdad? Yo creo que la gente está un poco cansada de esa realidad y creo que ese relevo político tiene que venir acompañado de perfiles que tengan capacidad de buscar soluciones, que es lo que a la gente le interesa dentro de los políticos. Muy feliz de que los jóvenes estén teniendo más participación en política. Sabemos que por años la población dominicana se ha sentido defraudada por muchos de sus políticos y quizás a esto se ha debido esta nueva ola de políticos jóvenes, de liderazgo joven en la política dominicana, incluso de muchas personas que, como en mi caso, teníamos nuestra preferencia partidaria, pero quizás no lo hacíamos público o nos calificábamos de independientes, porque quizás seguíamos alguna figura, pero no un partido en particular. Y bueno, ha sido de mucho agrado, ¿no? Ver que independientemente de que tengamos parcelas políticas diferentes a la mayoría de
diputados nos llevamos súper bien y estamos todos trabajando orientados hacia hacer las cosas bien y a lograr transformaciones que vayan en beneficio de nuestros ciudadanos. ¿Qué es política? La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, con la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno del Estado, promoviendo las prácticas ciudadanas al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común de la sociedad. En la política se implementan una variedad de métodos que incluye promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar con otros, ejecutando políticas, hacer leyes y ejercer la fuerza, incluida la guerra contra los adversarios. La política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales, desde clanes y tribus, de sociedades tradicionales, pasando por gobiernos locales, empresas, instituciones modernas y estados soberanos, hasta el nivel internacional. En los estados nacionales modernos, las personas a menudo forman partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un partido acuerdan adoptar la misma posición en muchos temas y aceptan apoyar los proyectos de ley y a sus líderes. Una elección suele ser una competencia entre diferentes partidos. Un sistema político es el marco que define métodos políticos aceptables entre una sociedad. El relevo generacional es un movimiento paulatino e indetenible. Solo deben prestar atención con vista prolongada. Es una fuerza pertinaz y continua, estable y con gran velocidad que no se ataja jamás, de tal forma que cuando se ven sus efectos es evidencia que el escenario se ha transformado por completo. La realidad es que una gran parte de la población juvenil no está muy confiado del sistema político nacional. Según la Junta Central Electoral, los jóvenes representan más del 50% de la población y fue ese porcentaje que se dirigió a las urnas para que en estos momentos el país cuente con una cantidad de jóvenes legisladores. Nosotros los jóvenes vemos las cosas de una perspectiva diferente, queremos resultados, estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era de una sociedad empoderada que exige lo que requiere, que se queja cuando algo no le gusta y bueno, esto es como una banderita para todos nosotros de que tenemos que hacer las cosas bien. Para ir ganando espacios en un país que muchas veces bloquea a los jóvenes, a las mujeres, era necesario la cuota. No te puedo decir que es lo ideal ni lo que quizás yo hubiese preferido en otro momento, porque yo creo que la meritocracia vale bastante, pero una manera de ir abriendo el espacio a las nuevas generaciones era la cuota de la juventud. Yo creo que la cuota de participación de la juventud en cierto sentido ha sido necesaria. Sin embargo, creo que los jóvenes tienen todos los mecanismos necesarios como para poder acceder a los puestos de poder, ¿no? A través del trabajo duro. Ciertamente nos conlleva mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero yo creo que estamos en toda la capacidad de poder ganar esos espacios. Espacios que la generación actual ganó no con cuotas, sino que ganó con trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que hagamos una reflexión sobre esa realidad y que a partir de ahí podamos accionar, no solamente porque haya una especie de discriminación positiva o privilegio frente a otras realidades, sino por el esfuerzo y el trabajo que nosotros podemos hacer. En la actualidad, la matrícula de legisladores jóvenes se triplicó en comparación al pasado cuatrenio, donde hubo 6, y hoy en día el país cuenta con casi 20 diputados menores de 35 años. Esta es la primera vez que se ve aplicada la cuota de la juventud instituida en la ley de partidos. Tienes la oportunidad de ser analista sociopolítico en una de las emisoras de mayor renombre de nuestro país. ¿Qué piensas de la importancia de que los jóvenes líderes analicen este tipo de temas? Bueno, yo creo que es de suma importancia, ¿no? De que veamos diversas perspectivas, no solamente los jóvenes, sino también personas con algún mayor grado de experiencia
y que se pueda contrastar las visiones, ¿no? Es importante escuchar todas las partes y a partir de escuchar todas las partes, pues que nos podamos armar un criterio propio y tomar decisiones en ese sentido. Pero creo que es importante que los jóvenes se coloquen en los medios de comunicación para que esa nueva visión de la sociedad, esa nueva visión de la política, que es realmente lo que nosotros necesitamos, pues también se vaya escuchando un poco más en nuestra sociedad. Una sociedad que es mayoritariamente joven, ¿no? Sí. Entonces es importante que esos espacios también puedan abrirse para que la juventud pueda tener mayor repercusión mediática, por así decirlo, dentro de la sociedad. Cuéntanos acerca de tu experiencia en una emisora tan renombrada como Sol y ese Orlando, el analista político y ahora el legislador. Bueno, definitivamente la carrera de comunicación fue mi trampolín hacia la política, independientemente de mis raíces en el PRD, ahora en el PRM. Pero la comunicación fue, yo creo que me sacó de una burbuja de mi casa, de mi familia, y me dio a ver la realidad de otra manera, la realidad de mi país, la realidad fuera de Naco, que es donde yo crecí y viví. Y también me permitió expresar mis opiniones y puntos de vista, para también que la gente conociera a Orlando Jorge Villegas, no necesariamente al hijo de Orlando Jorge Mera. Sí. Los medios me ayudaron bastante en eso, a desarrollarme profesionalmente. Me encantan los medios, me encanta todavía la televisión, la radio, obviamente. En estas nuevas funciones de legislador, el tiempo a los medios lo he tenido que disminuir. Y ahora como legislador, no te puedo decir el aprendizaje que han sido estos 7 meses. El Congreso es un mundo, y es un mundo donde conectamos y trabajamos con distintos tipos de personas, de distintos lugares, de distintas formas de pensar. Por eso es la Casa de la Democracia. Y debo de reconocer el liderazgo del presidente Alfredo Pacheco, que, por ejemplo, una nueva camada de jóvenes la ha sabido administrar, preparar, darle chance de aprender. Y ha sido bien intenso el trabajo en estos meses, en las comisiones, en las sesiones. Hemos aprobado muchos proyectos de ley que estaban engavetados. Y ni decirte del rol de representante de un diputado. Yo continúo en las calles, en contacto con las comunidades de la circunscripción número 1, con mis electores y con mi equipo de trabajo, pues cumpliendo las promesas que hicimos en campaña. Cuando retornemos en Frontal. Sí creo que el presidente Luis Abinader es una persona con buenas intenciones, pero dudo que el accionar de sus funcionarios lo esté ayudando de la forma correcta. El PRM, o sea, nosotros que somos gobierno ahora, necesitamos una oposición constructiva, no una oposición de chisme barato. Yo creo que el PLD ha sido, es y seguirá siendo un partido bastante fuerte. Si no recapacita internamente de sus errores y le da chance a un relevo generacional, pero un chance verdadero, porque Danilo Medina no es un relevo. Alrededor del mundo existen jóvenes que han alcanzado la presidencia de sus países, los cuales fueron elegidos democráticamente. El austriaco Sebastian Kurz llegó al poder a los 33 años de edad, siendo el presidente más joven del mundo, destronando a la finlandesa Sanna Marin, de 34 años. El jurista ucraniano Oleksiy Onchar fue nombrado primer ministro en agosto a sus 35 años de edad. El presidente Nayib Bukele de El Salvador asumió a sus 37 años de edad, siendo el presidente actual con mayor popularidad en toda Latinoamérica. Javier Espot de Andorra fue nombrado jefe de gobierno en mayo a sus 39 años de edad. Carlos Alvarado fue electo cuando tenía 38 años de edad en el 2018 en Costa Rica. Jacinda Ardern asumió como primera ministra a los 37 años de edad en 2017 en Nueva Zelanda. En Francia, Emmanuel Macron fue electo en el 2017, transformándose así a los 39 años de edad el más joven de los 25 presidentes de la República Francesa. El primer ministro Joseph Muscat de Malta llegó al poder en 2013 cuando apenas tenía 39 años de edad.
En otros países del mundo, el relevo en la política es algo totalmente normal. Por ejemplo, en España, el apoyo a partidos tradicionalmente dominantes muestra un debilitamiento continuado a medida que se pasa de una generación a otra en orden cronológico, mientras que en el resto de partidos, tanto los que han tenido una posición más secundaria como los de reciente creación, se da una relación contraria. A cada nueva generación que aparece, se fortalece su apoyo, lo que indica un claro efecto generacional. Y si observamos el comportamiento electoral de 2 generaciones consecutivas. Sin duda alguna, los avances tecnológicos de las últimas décadas traen consigo, entre otras cosas, el empoderamiento de la sociedad debido al acceso a la información que le brindan los medios tecnológicos. Esto significa que las sociedades van ocupándose de manera más activa de los temas que son fundamentales para sus ciudadanos y una mayor eficiencia y transparencia en los procesos. Y es precisamente que ese rol que debemos jugar nosotros, la nueva generación de políticos, con visión moderna. El éxito del relevo dependerá en gran medida de qué tan positivos sean percibidos estos cambios ante la sociedad, de qué tan comprometidos sean quienes están llamados a asumir el liderazgo en este relevo, de qué tanto impacto tendrían estos en el avance de los indicadores de bienestar social, teniendo como ejes fundamentales la educación, eficiencia, tecnología, desarrollo, seguridad y la transparencia. ¿Qué piensa Yuri Rodríguez acerca del Partido Revolucionario Moderno? Que es una institución política, ¿no? que en poco tiempo ha logrado alcanzar el poder. Creo que es una institución política con un cimiento o una estructura muy débil, ¿no? Es decir, tiene una base política que realmente no es consecuente en términos ideológicos o de formación en ese partido, sino que ha sido partido de gobierno por coyunturas que le han favorecido. Ciertamente la política es de coyuntura, es verdad, y hay que estar preparado para asumir en esas coyunturas, pero lo que creo es también que se necesita de una base fortalecida para poder desarrollar un programa de gobierno durante 4 años o si se busca una reelección durante 8 años que pueda aguantar los cimientos de esa institución partidaria, y creo que esa no es la realidad de ese partido, ¿no? Creo que en el contexto de la campaña electoral se plantearon muchas ideas, muchas promesas de campaña que al momento, ciertamente llevan apenas 7 meses, pero que al momento sí creo que el presidente Luis Abinader es una persona con buenas intenciones, pero dudo que el accionar de sus funcionarios lo esté ayudando de la forma correcta, ¿no? Entonces creo que es la visión tal vez que habría que ver tanto como institución partidaria, con un cimiento bastante débil dentro de la sociedad, y como partido oficialista, con un presidente que muestra intenciones positivas, pero con un equipo que realmente no operativiza esas decisiones. Bueno, mira, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana murió de éxito. Yo creo que ese ha sido el principal problema del PLD. Independientemente de la valoración que yo pueda tener de su gestión de gobierno, que entiendo que tuvieron oportunidades grandes de hacer transformaciones en el país y no lo hicieron, por cúmulos de corrupción, deficiencia administrativa, falta de eficacia, pero el partido per se, su problema fue que murió de éxito y no le dio paso al relevo. El PRM fue lo contrario. Mucha gente dice, bueno, no sé por qué el PRM estaba en la oposición. Puede ser que sea verdad, pero el PRM le abrió la puerta a nuevas generaciones en el liderazgo partidario, y por eso hoy día, primero fuimos opción de poder y segundo, alcanzamos el poder en todos los sentidos. Yo creo que el PLD, si no recapacita internamente de sus errores y le da chance a un relevo generacional, pero un chance verdadero, porque Danilo Medina no es un relevo y mi amigo Charlie Mariotti tiene muchos años en la política, aunque es una persona que valoro su pensamiento y creo que realmente tiene buenas intenciones. Él solo, si no se rodea de más personas que formen parte del relevo, no va a poder hacer transformaciones necesarias. Yo, como una persona que valoro el sistema de partidos, lo creo importante, quiero que el PLD pueda renovarse. Hay muchos jóvenes preparados y valiosos y que son amigos de nosotros también, son de mi misma generación. Y ojalá que puedan tener esa oportunidad. Yo creo que el PLD ha sido, es y seguirá siendo un partido bastante fuerte. Y yo creo que porque tengamos una derrota electoral el pasado 5 de julio del año pasado, no creo que nos haya dejado en escombros, todo lo contrario. Ha sido un partido que, si vemos el 9º Congreso que concluyó hace apenas algunas semanas, salió bastante fortalecido. Más de 1000 personas aspiraron a ser miembros del Comité Central de un partido que
Si tuvieran escombros, pues entonces 1000 personas no se animarían a recorrer todo el territorio nacional buscando ser de la alta dirigencia de ese partido. También creo que es un partido que ha favorecido a la sociedad dominicana profundamente, que gobernó durante 20 años, 16 de esos ininterrumpidos. Es el partido en términos electorales más exitoso de la República Dominicana y uno de los más exitosos de América Latina. Sin embargo, Yuri, lamentablemente sus altos dirigentes políticos han sido muy cuestionados, entonces no solamente fue una derrota electoral, sino internamente su estructura se debilitó. Sí, evidentemente se debilitó porque en los momentos de derrota pues hay que recordar que las victorias son colectivas, pero las derrotas son huérfanas. Y entonces en los momentos de derrota es que verdaderamente uno puede saber. Por eso valoramos que en momentos de derrota estuviste ahí. Claro, claro. Es que en momentos de derrota es que no solamente en la política, sino en la vida, uno se da cuenta de verdad de las personas que están en la capacidad de asumir los sacrificios necesarios como para poder seguir avanzando a pesar de haber sufrido una derrota o un fracaso. Pero el fracaso no dice nada malo de nosotros, simplemente dice que lo estamos intentando. Y yo creo que esa es la visión que ha tenido el PLD, de que a pesar de sufrir una derrota electoral, luego de haber ganado 8 o 9 elecciones, pues poder recomponerse en un 9º Congreso que era tan necesario y a partir de ahí poder volver a generar confianza dentro de la sociedad. ¿Entiendes que nuestro país necesita una oposición fortalecida? 100%. Otro de los problemas que tuvo el PLD fue ese. El PLD destruyó la oposición. ¿Y quién le hizo su propia oposición? El mismo PLD, Leonel Fernández y digamos el grupo Leonel Fernández. Y vino la división del partido. Mucha gente cree que, por ejemplo, por yo estar en la acera contraria, uno se alegra de la división de los partidos, pero eso lo que hace es que debilita la democracia. Nosotros queremos partidos fuertes, organizados, estructurados. Y el PRM, o sea, nosotros que somos gobierno ahora, necesitamos una oposición constructiva. No una oposición de chisme barato y disparate. No. Es una oposición constructiva, que existe un contrapeso en el país, porque eso es el beneficio para la democracia. Yo no estoy a favor ni del totalitarismo ideológico, que es decir que todos pensamos iguales, ni tampoco del dominio de un solo partido. Una palabra, una fortaleza y una debilidad del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, una fortaleza es precisamente el brío de las nuevas generaciones, la transparencia con la que el partido está llevando a cabo su gobierno. Yo creo que esa combinación ha sido perfecta para el Partido Revolucionario Moderno. Y una debilidad, no te puedo decir ahora mismo una debilidad, pero algo que sí debe cuidarse el partido es no morir de éxito. Debe mantener el dinamismo, de renovarse, de hacer convenciones, de que su liderazgo sienta que puede seguir tener oportunidad de crecer. Yo creo que el gran reto del partido es no morir de éxito. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con mucho más contenido de Frontal. Hay que tener valor para desaprender. Y los líderes que han sido exitosos, los que se formaron antes de 1990, no quieren abandonar sus ideas. Y por eso no entienden la sociedad de hoy. La sociedad está buscando políticos que tengan un comportamiento ético, aceptable y que propongan reformas que la sociedad necesita. Pues eso es lo que yo estoy haciendo desde que empecé a construir. Relevo generacional. El relevo generacional de República Dominicana se supone que está en los hombros de nuestra juventud. ¿Pero de cuál juventud? ¿Cuál juventud está trabajando, o mejor dicho, desarrollándose de manera integral para lograr convertirse en los sustitutos, en los que van a ocupar las posiciones que hoy tiene un liderazgo religioso, político, empresarial, que lamentablemente no está enfocado en el desarrollo integral de esa juventud? No es del todo negativo, porque hay un grupo pequeño que está contando con las oportunidades, pero esta masa que representa la mayoría está siendo olvidada. Necesitamos que el liderazgo actual se enfoque en el relevo generacional. A propósito del desgaste
que se expresa en la clase política dominicana, sobre todo con los cuestionamientos de Marcha Verde y la baja en la tendencia de simpatías de los partidos políticos tradicionales del sistema. Y este análisis yo lo quiero hacer no como parte interesada, siendo representante de una nueva generación política de República Dominicana, sino más bien haciendo un análisis histórico y cultural. Miren, las mujeres y los jóvenes son los principales grupos que identifican la mayoría de la sociedad dominicana, de la sociedad del mundo, pero en este caso estamos analizando la sociedad dominicana. O sea, las dos franjas de mayor cantidad de personas que cuenta la sociedad dominicana hoy día son jóvenes por debajo de 45 años de edad y mujeres. La mujer representa el 52% de la población y los jóvenes menores de 45 años de edad representan más del 62% de la población. Pero ¿qué pasa? Que si usted como joven o usted como mujer pretende que usted va a ganar un espacio político por el solo hecho de usted ser joven o de usted ser mujer, yo le advierto, con el debido respeto, y lo hago con humildad, pero con la autoridad que me da ya 24 años de ejercicio ininterrumpido de la actividad política, que no está apostando bien. Porque usted no puede ser un ganador, usted no puede ser una figura que presente posibilidades de éxito en términos electorales por el solo hecho de usted ser joven ni por el solo hecho de usted ser mujer. Usted tiene que ser arriesgado, usted tiene que ser valiente, usted tiene que ser determinado, usted tiene que tener una posición definida, usted tiene que tener una estrategia, usted tiene que tener un discurso, usted tiene que estudiar y analizar cuáles son las diferentes características de la sociedad en la que usted se desenvuelve. La política es un arte, la política merece estudio y necesita de capacitación y de preparación de parte de los actores que intervienen en la política. El solo hecho de usted ser joven o de usted ser mujer no es una patente de corso para usted tener el éxito garantizado. No es verdad que por el simple hecho de usted ser joven usted le va a arrebatar la antorcha al liderazgo tradicional que lleve ventaja en el posicionamiento del electorado. De la nueva generación quejarse de la falta de oportunidades dentro del liderazgo y la sucesión en los partidos políticos. Pero esos mismos son los que andan con una bandera levantada diciendo que ya los aprestos para la reelección, para poder repostular al presidente Danilo Medina, se están haciendo todas las diligencias pertinentes en el Congreso. Entonces, por un lado se cantan y por el otro se llora. Sí. Porque como yo veo a un hombre con tantas luces como mi amigo Elpidio Báez, que es una gente con muchísimas luces, con un afán, que hay unas reuniones, que ya todo está consensuado, que ya todo esto está amarrado, que si no es por aquí es por allí, que hay 3 propuestas. Yo digo, oh, y Elpidio quiere pasarse la vida entera siendo diputado. Él no aspira a ir más allá de una simple diputación, de una circunscripción, porque el político tiene aspiraciones. Todo el individuo, todo ser humano aspira a ir creciendo. Incluso hay personas que le ponen fecha a diferentes posiciones que tienen. Bueno, en esa posición yo voy a durar 2 años. De ahí mi aspiración es llegar a otra. A veces se da, a veces no se da, pero tú tienes que aspirar. Entonces tú ves con ese afán. Antes era lo que diga Balaguer, lo que diga Leonel. Si Leonel dice que entra el río, entra el río. Lo que diga Danilo. Yo no estoy en desacuerdo con ninguno de esos presidentes que se reeligieron, porque si ellos se reeligieron o no ellos, si el pueblo los religió, es porque ellos tenían una obra de gobierno que presentarle a ese pueblo y ese pueblo fue y le votó. Ahora bien, Consuelo Despradel dice que el sí histórico no existe y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero, ¿y si ellos no se hubiesen presentado? Quizá tuviéramos una camada mayor de líderes y de expresidentes. ¿Puedes distinguir algunos adjetivos que diferencien la generación actual joven política de las anteriores? Bueno, no me gusta mucho entrar en adjetivos calificativos, ¿verdad? Pero sí creo que hay un cambio de formación y de doctrina que conllevaría un análisis mucho más profundo, de ver de que las generaciones anteriores fueron formadas en su mayoría, o por lo menos los 13 presidentes que hemos tenido, Danilo, Leonel e Hipólito, fueron formados durante la Guerra Fría. Eso hay que tenerlo muy claro. Fueron educados durante la Guerra Fría.
Sin embargo, Luis Abinader es el primer presidente que tiene la República Dominicana que nació después de la dictadura y que fue formado en la globalización, ¿no? Entonces creo que el tema principal está en la forma de actuar basado en la formación que tuvieron los políticos anteriores, que siguen siendo activos importantísimos de nuestro país, y esta nueva generación que ha entrado con Luis Abinader como presidente, que tiene un concepto de globalización y de accionar muy distinto, ¿no? Creo que los códigos, inclusive de comunicación, han variado, ¿no? Había mucho más hermetismo en el pasado y creo que ahora posiblemente digamos que hay un exceso de comunicación. Entonces creo que estaría ahí principalmente la diferencia entre la generación pasada, que sigue estando vigente, y la generación actual. Del pasado creo, Yuri, que podemos valorar esa formación política en las escuelas que existían, porque ahora tenemos que los jóvenes hacen mucho proselitismo, un exceso de comunicación, pero hay poca formación. Sí, yo creo que la formación es importante. Creo que hay muchos jóvenes en nuestro país que están necesitados, pero no solo necesitados, que quieren también ser formados en términos políticos, ¿no? Y necesitan las estructuras para poder hacerlo. Claro, está la nueva ley de partidos políticos, dice que el 10% de los fondos de los partidos tiene que ser destinado a la formación política de sus militantes, pero también para la sociedad. Mira, es una pregunta muy interesante, porque en mi misma experiencia política me ha tocado obviamente lidiar con distintas generaciones, y a veces yo creo que más que en las ideas, en las formas somos diferentes. Por ejemplo, yo tengo dirigentes que son personas ya de una veteranía política, que no tenemos a veces la misma velocidad en hacer las cosas. Hay algunas personas que son mucho más formales en los métodos políticos. Yo creo que esta generación es mucho más rápida. Te digo lo que me pasa en la Cámara de Diputados, que yo se lo digo a todo el mundo, porque es un tema de los reglamentos de la Cámara. Por ejemplo, tomar un turno de 15 minutos en una sociedad muy avanzada, para mí eso es un atraso. El político que hoy día en 5 minutos no te puede dar un mensaje, pues esa es mi opinión, está desconectado con la realidad. Esos son temas de la política, digamos, de generaciones pasadas, donde no había tanta inmediatez. Y yo creo que en mi caso particular, creo que en las formas, sobre todo, ¿no? En las ideas también, pero digo sobre todo en las formas, nuestra generación tiene mucho más agilidad, mucho más quizás empeño en que las cosas se hagan ágiles pero eficientes, que otras generaciones que están acostumbrados a métodos políticos un poco más lentos. Sabemos que tu padre para ti es una figura muy importante biológicamente, independientemente de que tengas una carrera independiente, también políticamente, ¿qué significa para ti? Bueno, ha sido mi principal asesor, estratega, y obviamente es la persona a quien yo he visto crecer en su carrera política y que me ha inspirado a dar estos pasos, digamos, de introducción al mundo de la política. Yo durante mucho tiempo, al ver también muchas cosas que él vivió, traiciones, situaciones que la política trae que son crudas, en un momento me desencanté, pero la misma comunicación y la misma también cercanía con el partido me fue también avivando la inquietud política. Y él, debo decir que ha sido la persona que me ha apoyado en todos mis pasos. Cuando le dije que estaba pensando aspirar a diputado, me dijo, si tú estás consciente, o sea, estás convencido 100%, cuentas con mi apoyo. Y es la persona que básicamente todas las iniciativas que hago se la consulto, porque obviamente al tener experiencia, pero también al ser mi padre, es una combinación perfecta para tenerlo de asesor y apoyarlo ahora también en su gestión como ministro de Medio Ambiente, que ha sido un gran reto que le ha encaminado el presidente Luis Abinader. Él se ha rodeado de un gran equipo. Él tiene voluntad política, que es lo más importante, conocimiento de la ley, y entiendo que ha superado las expectativas de la ciudadanía, y también lo estoy apoyando en cada paso que da en ese sentido. Para mí es un orgullo que Orlando Salvador haya seguido los pasos nuestros y de su abuelo y hoy sea diputado por el Partido Revolucionario Moderno por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Tiene grandes retos por delante y lo importante es que siempre debe hacerlo con humildad y con la necesaria educación y sobre todo entender que en política se hace necesario escuchar y dialogar con todos los sectores. Estoy muy orgulloso de él. ¿Cuál será el legado de Orlando en el Congreso Nacional?
Mira, el legado que yo quiero dejar es un legado de, primero, proyectos de ley que estén vinculados al mundo de la tecnología. La República Dominicana tiene que insertarse en el mundo tecnológico para todo, para crear oportunidades, para gobernar, para la institucionalización. Y si te fijas, sometimos el proyecto de ley de teletrabajo hace unas semanas, que buscamos crear un marco legal para esa modalidad de trabajo que va vinculada a las tecnologías de la información y comunicación. Estamos ya trabajando en nuestro proyecto de ley de economía digital, que próximamente también lo estaremos sometiendo, el de movilidad eléctrica. Y vamos ahora a trabajar también unas resoluciones vinculadas a el 5G, que es algo que el país ahora va a entrar en esa nueva red de Internet. Y al final lo que queremos es crear oportunidades. Ese es el legado que yo quiero, que los proyectos de ley, los trabajos legislativos que nosotros hagamos sean para crear oportunidades en la sociedad dominicana, que a mi juicio es el gran reto que tenemos como país, que las personas se sientan con oportunidades en la República Dominicana. Bueno, a raíz de las pasadas elecciones se notó que el pueblo dominicano quería transformaciones, quería cosas diferentes, que realmente había que darle cabida a una variación, a un cambio. Entonces, por eso vemos que tantas personas incursionaron en política, tantos jóvenes y, como dije anteriormente, tantas personas que quizás no eran políticos de larga data, como es mi caso particular, que llegó a la política de la mano del doctor Fernández y de la recién creada en ese momento Fuerza del Pueblo, con un sentimiento que me empujaba hacia la política a raíz de las situaciones que me tocó vivir cuando estuve pasando por las situaciones de salud que ya todos conocen. ¿Qué decir? Los diputados jóvenes estamos aquí a una. En mi partido, en nuestro bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, está Omar Leonel Fernández. También está Charlín Canaán. Son dos jóvenes con los que me llevo súper bien y que tenemos una empatía chulísima y nos llevamos excelente. O sea, compartimos, nos llamamos y hay una cooperación en todos los sentidos. También ya a nivel general en la Cámara de Diputados me llevo súper con José Horacio, con la misma Betty, con el Boli, ¿quién más? Priscila de Oleo, Ivania Rivera, que es la diputada de Puerto Plata también. O sea, nos llevamos bien todos. Aquí, gracias a Dios, hasta el momento, la mentalidad es trabajar sin colores, hasta este momento. Y nada, yo súper feliz, gracias por escucharme. Laura, un abrazo, éxitos y sigan en sintonía con Frontal. Bye. Hola hermanito, te quiero felicitar por todo lo que has logrado. Yo sé el esfuerzo que le pones a tu trabajo. Como nos dices a todos que mantengamos el volumen sigiloso cada vez que tienes una conferencia. Y yo misma he sido testigo del empeño que le pones a todas las actividades que realizas, independientemente si son grandes o pequeñas. Y algo que tú no sabías es que cada vez que yo te veía leyendo en cada rincón de la casa, siempre me entraba la curiosidad por saber si los libros eran tan interesantes y tomé la decisión de ordenar por internet la serie de libros de mi película favorita. Me encantó. A pesar de que yo siempre leía desde pequeña, los libros nunca me apasionaban tanto como lo hacen ahora. Incluso llegué a pensar que las películas eran mejores que los libros. Y estaba en lo erróneo porque en los libros ellos siempre te cuentan cosas que nunca ocurren en las películas. Gracias por siempre estar ahí cuando te necesito. Y aunque no te lo diga mucho, tú ayudaste bastante a formar el carácter que yo tengo y me has enseñado a cómo actuar hacia diferentes tipos de situaciones. Te admiro y te quiero mucho. Espero que sigas cumpliendo todos tus sueños. Besos. Y a pesar de que en nuestro país ha prevalecido los robles políticos y la vieja guardia, hoy aquí en Frontal quedó demostrado que tenemos jóvenes brillantes con alta madera para dejar un gran legado en la República Dominicana. Soy Laura Guzmán, gracias por estar con nosotros en esta entrega de Frontal.